Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar hablando sobre el AS400. Bueno, vamos a ingresar en la máquina, vamos a poner el nombre del usuario y la contraseña. Le dimos entrada, ya estamos dentro del sistema. Bueno, en esta oportunidad vamos basándonos en un desarrollo ya realizado anteriormente para un video anterior. Vamos a revisar sobre ese desarrollo y vamos a ver cómo diseñar un miembro del tipo PF, que es una tabla, un archivo físico, y que luego ese miembro termina convirtiéndose en un objeto que es un archivo físico de datos. Muy bien, vamos a comenzar utilizando una herramienta que ya la hemos visto anteriormente, que es el gestor de desarrollo de programas o PDM, para desplazarnos entre bibliotecas, objetos y miembros y llegar de esta manera al diseño del miembro de la tabla. Introducimos el mandato start PDM en la línea de mandatos, arrancar el PDM, F4 para solicitar parámetros para el mandato. No tiene parámetros, presionamos entrada y bueno, aquí teníamos las tres primeras opciones del menú del PDM, donde eran las que íbamos a usar mayormente. Además hay otras, ¿no? Que la 1 era trabajar con bibliotecas, la 2 con objeto y la 3 con miembros. En esta oportunidad vamos a ingresar por la opción 3 para ir a trabajar con miembros. Bueno, aquí se nos presenta una pantalla donde debemos ingresar. Recuerden que teníamos bibliotecas, luego en el AS400 teníamos bibliotecas, las cuales contenían objetos, y luego los objetos contenían miembros. Vamos a ingresar en la biblioteca que llamamos y que ya está creada, AAC Source, la biblioteca esta que creamos de fuentes, y luego dentro de esta biblioteca creamos un archivo que llamamos DDS Source, que es un objeto que está dentro de esta biblioteca y que es un objeto del tipo archivo físico de fuentes, es decir, un objeto que contiene miembros fuentes. Aquí en miembro vamos a dejar los valores que ya nos trae por defecto el sistema. Podemos ingresar otros valores que los tenemos aquí en el costado. Vamos a traer todos los miembros. Presionamos entrada y aquí, bueno, estamos viendo los miembros que contiene de esta biblioteca este objeto de archivo físicos de fuentes. Y tenemos dos miembros, pero en esta oportunidad vamos a centrarnos, a enfocarnos en el primer miembro, que es la tabla, el archivo físico de datos. Bueno, como ven, ya está creado, tiene ya un nombre, un tipo PF, archivo físico, y un texto descriptivo, alusivo al miembro.
cómo hemos creado este miembro y cómo hemos empezado a escribir el código fuente o a especificar las descripciones de datos de cómo iba a ser ese fuente, esa tabla, lo hemos hecho a través de una herramienta que nos brinda el AS400 que se llama SEU. Esta herramienta, cuyas siglas significan en inglés Source Entry Utility, es una utilidad para entrada de código fuente o en definitiva un editor. Bueno, aquí como el miembro ya ha sido creado, yo acá arriba tengo opciones y tengo por ejemplo la opción 2 que es editar un miembro, la opción 5 es visualizar, que por ejemplo la opción 2, editar, me invoca al editor, al SEU, para el miembro que quiero editar y puedo escribir código o modificar código. Con la opción 5, que es visualizar, me va a editar el miembro, pero mejor dicho, me lo va a mostrar el editor, pero no para poder editarlo y modificar y cambiar código, sino solamente del modo examen o visualización. Solo voy a poder visualizar el código. Luego hay más opciones, por supuesto. Por ejemplo, la opción 3 me permite copiar un miembro o hacer una copia de este con otro nombre. Con la opción 4, suprimir, borrarlo. La opción 6 también me sirve para imprimir todo ese código fuente que tiene el miembro. Ya vamos a ver cómo trabajar con las impresiones en un video posterior. Luego, la opción 7, redenominar, me permite renombrar y cambiar el nombre de ese miembro fuente. Puedo con 8 ver atributos de descripción del miembro. Luego con 13 puedo cambiar el texto que tengo acá ingresado. Y luego vamos a entrar a la opción 14, que es compilar. Ya vamos a explicarla más adelante en este mismo video. Este miembro ya fue creado. Y eso siempre se hace o se trabaja invocando al SEU, al editor. Si yo aquí coloco o presiono en la tecla de función que está aquí abajo, F6, crear, lo vamos a hacer, me invoca al editor justamente, al SEU, arranca el editor y ya bueno me trae, porque ya estoy ubicado dentro de la biblioteca de fuentes AAC Source y a su vez dentro de esta biblioteca en el objeto del tipo archivo físico de fuentes de DS Source, esto ya me lo trae, estos valores, y luego debo ingresar como parámetros el nombre del miembro fuente y el tipo del miembro fuente y un texto descriptivo, como siempre decimos, por supuesto, para que quede más prolijo, más informativo, con más información sobre de qué se trata este miembro. Aquí en tipo tenemos muchos tipos que los vemos presionando la tecla, ven los tres puntitos, F4, y vamos a ver que hay muchos tipos de miembro sobre los cuales podemos escribir luego código fuente, programas en COBOL, programas en RPG, etc. Aquí colocaríamos el nombre. El miembro, si no existe, cuando ingresamos estos datos, porque estos son los únicos parámetros, ya acá dice final, y tampoco tenemos la tecla F10 de parámetros adicionales. Cuando presionamos entrada, luego de ingresar los datos acá,
Por ejemplo, ingresamos en su momento F001, le pusimos de tipo PF, que si lo buscamos aquí lo encontramos, que así es el tipo de fuente para las tablas o archivos físicos, y aquí colocamos un texto descriptivo que es una descripción que escribimos entre apóstrofes y que no puede tener más de 50 caracteres. Cuando presionamos entrada, si el miembro no existe, se nos abre el editor con la hoja limpia, sin nada de código escrito, para comenzar a escribir el código. Muy bien. Si el miembro ya existe, nos va a traer en forma de edición, o sea que podemos cambiar el código editándolo con el código que ya existe. Esa es una manera, presionando la tecla F6, porque estamos invocando a este comando, que si salimos, cancelamos la acción, y yo acá en la línea de mandatos escribo el mandato start seu, comenzar con el editor, el gestor de desarrollo de programas de código, y presiono la tecla F4, me trae una pantalla similar, donde yo en este caso acá ya sí tengo que ingresar en qué biblioteca va a estar el miembro. Vamos a poner los valores que corresponderían y que coloqué en su momento. Dentro de esa biblioteca, en qué objeto o archivo físico de fuentes. Luego aquí el nombre del miembro, el tipo del miembro, un texto descriptivo, como ya hablamos, y aquí el parámetro además que estamos viendo es opción, que no veíamos antes, que si lo dejamos en blanco entramos con opción seteado en 2, que es entrar en modo edición, es decir, podemos escribir, cambiar el código que está escrito, o en opción podemos entrar con el valor 5, es decir, entramos en modo solo visualización o examen y solo podemos ver el código. Y luego con la opción 6, recuerdan que lo podíamos imprimir al código fuente. Vamos a presionar la tecla F12 y como ya el miembro está creado, podemos directamente hacer lo siguiente: sobre el miembro, escribir la opción 2 para entrar en modo edición o la opción 5 para entrar en modo visualización. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a ver, como ya está creado, cómo está compuesto este miembro, qué código tiene escrito. Vamos a entrar en modo visualización a verlo. Quiero mostrarles algo también. Si yo entro con la opción 2, que es en modo edición, presiono entrada, lo que está haciendo también es entrar al editor en modo edición. Yo acá escribiría, modificaría si necesito modificar algo en el código, por ejemplo, agregaría, cambiaría lo que necesitaría cambiar, y luego una vez que terminé, con la tecla F3 salgo y aquí, bueno, me pregunta si quiero cambiar, en este caso es un cambio porque ya existía el miembro, o crear el miembro con el nuevo código, y la respuesta para esto es sí o no, la Y de sí, la N de no. Como no modifique nada, me trae por defecto el valor N. Si el editor o el sistema detecta que he cambiado algo, me va a traer por defecto el valor
Y. Si yo salgo con el valor, cambio la Y por N o dejo N y le doy entrada, no me va a modificar nada en el código. Que sería lo mismo que salir presionando con la tecla F3. Salgo sin modificar los cambios que haya hecho o lo que haya escrito en el código o cambiado. Con la tecla F12 vuelvo al editor, cancelo la acción y vuelvo al editor, retorno un paso hacia atrás y si acá coloco por supuesto la Y, va a modificar y a salvarse, a guardarse los cambios que realice. Si yo ahí le doy a entrada, no pasa nada, no graba nada, no hace nada. Si yo entro con la opción 5, que es para visualizar el código, ahora estoy entrando en modo examen, es decir, solo puedo visualizar el código. Si yo acá intento escribir, me va a dar error en cualquier lugar porque estoy solamente en modo examen. Por ejemplo, yo si intento escribir, ¿ve? Me dice un mensaje aquí abajo de error al pie de la pantalla que me dice que con un código de error que el cursor está en un área de display de la pantalla protegida. Restauramos el error, quitamos el error y bueno, porque no podemos modificar el código. Y aquí en este caso, cuando intentamos salir, estando en el editor de modo solamente examen o visualización, no pasamos por la pantalla donde nos pregunta si queremos guardar los cambios, porque bueno, como estamos en modo examen o visualización, se supone que no hemos modificado ni cambiado nada, entonces no vamos a salvar nada. Bueno, ahora sí vamos a ver el código, vamos a entrar en modo visualización y brevemente vamos a comentar, luego vamos a ir en videos sucesivos y posteriores entrando más en detalle qué estamos viendo aquí y qué significa. Bueno, este miembro es un miembro que es una tabla, es del tipo PF. Entonces el formato de código está ajustado para un miembro del tipo PF. Y aquí tenemos, digamos, una regla de cómo tenemos que escribir o un formato que nos indica cómo debemos proceder para la entrada de código. Aquí se coloca una A siempre. Aquí esta T significa tipo. Por ejemplo, aquí hemos colocado en esta línea que el tipo es R, que quiere decir que es el nombre del registro. Acá viene el nombre, entonces tenemos el nombre del registro. Luego, por ejemplo, acá tenemos otra línea que tiene dos datos o dos columnas de esta tabla. Muy bien. Aquí lo que se coloca es el nombre del dato o columna, que lo definimos nosotros. Luego colocamos la longitud de ese dato. En este caso va a tener 8 posiciones. Acá el tipo de dato, que puede ser el tipo de dato, por ejemplo, S, como es en este caso, que es numérico. Acá vienen las posiciones decimales, pero al no ingresar posiciones decimales o al colocar 0, quiere decir que va a ser un dato numérico de 8 entero. Si colocásemos, por ejemplo, 2, quiere decir que tiene 2 posiciones decimales. Sería entonces que la longitud de este dato es de 8 posiciones, de las cuales 6 son enteros y 2 son decimales. Luego aquí tenemos otro dato, está el nombre, la longitud que es de 20 posiciones y es del tipo carácter.
para un campo del tipo carácter, por supuesto, no podemos especificar, nos daría error posiciones decimales, un campo alfanumérico, solamente para un campo del tipo numérico. Acá hemos colocado, que esto es opcional, podemos colocarlo o no, una función que es call_HDG o column hidden, que es una cabecera de columna. Y entre comillas o apóstrofes colocamos un texto para el primer dato, que es un código, y luego para el segundo dato, que es un texto 1, le pusimos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que visualicemos estos datos de la tabla, en la cabecera de columna, luego van a venir los datos, en la primera línea vamos a ver código para el primer dato y texto 1 para el segundo dato o la segunda columna. Si no colocamos estos valores en funciones, nos mostraría el nombre del campo como cabecera de columna. Luego aquí al final vemos que tenemos dos datos o dos columnas, F1 CODI, F1 TXT1. Muy bien. Luego aquí repetimos el primer dato, F1 CODI, y en tipo pusimos la letra K, que significa decay, índice, clave. Quiere decir que este dato va a ser el índice o clave de esta tabla. Aquí al comienzo de todo en funciones pusimos unique, que lo que quiere decir que para en este caso, que es el único dato clave o índice por el cual se va a ordenar la tabla, los valores de esta tabla, no puede contener valores repetidos. No puede haber un F1 CODI con el mismo valor de otro F1 CODI. Si el sistema o un proceso, digamos, o programa intenta grabar un valor que ya existe, se nos va a producir un error. Si no tuviese esta primera línea en la que dice que tiene la función unique, no habría problema. Admitiría valores de claves duplicados. Muy bien. Una vez escrito estos nombres, por supuesto, uno decide qué nombre colocarles. Es muy importante seguir reglas de nomenclatura para denominar los datos, como ya hemos mencionado en videos anteriores. Una vez que hemos terminado de escribir el código, ya estaríamos en condiciones de crear el objeto correspondiente para el miembro. Vamos a explicar. Bueno, aquí por ejemplo el nombre que yo también le coloqué a esta tabla es y también, como hablamos antes, seguir reglas de nomenclatura para nombrar, por ejemplo en este caso un miembro. Yo le coloqué una F al comienzo de file, luego un número secuencial. Es un desarrollo muy simple que hice para un video anterior en el que comparo el COBOL y el RPG. Ahora vamos a ver cómo, ya teniendo el código ya listo para el miembro, con la opción 14, que es compilar, creamos el objeto de este miembro. Uno coloca en opción 14, llamamos con F4 los parámetros para el mandato, porque en realidad siempre estamos ejecutando mandatos o comandos. Y nos trae que la opción 14 en realidad está evocando al mandato crear archivo físico, que es CRT-PF. Muy bien, ya nos trae el nombre, o sea, podríamos escribir esto en la línea de mandatos, presionar F4 y vendríamos también a una pantalla igual a esta.
colocamos, ya nos trae, ¿ve?, el nombre de, digamos, del miembro como sugerencia para ponerle el mismo nombre. Por supuesto es así, uno le deja el mismo nombre al objeto que se va a crear, el mismo nombre que tiene el miembro. Luego aquí nos está pidiendo la biblioteca en la cual vamos a crear el objeto para ese miembro. Yo tenía una biblioteca de fuentes, me trae por defecto esa biblioteca de fuentes, pero yo tenía una biblioteca en la cual solamente iba a guardar las tablas, los datos. Entonces yo acá coloqué AACDTA. Acá me dice la información de dónde proviene este miembro, de la biblioteca de fuentes AAC Source, y dentro de esta biblioteca del objeto que es archivo físico de fuentes DDS Source, y aquí me trae el nombre del miembro. Aquí otro parámetro importante para ver es el nivel de gravedad de generación, que por defecto está establecido o me sugiere el sistema en 20. Yo puedo ingresar valores entre 0 y 30. El sistema me sugiere 20. Esto quiere decir que cuando ejecute este comando, el sistema va a revisar el código y va a ver los errores que pueda llegar a tener ese código. Si llega a encontrar errores de un nivel de gravedad igual a 20 o superior, se va a cancelar la ejecución de este comando y nos va a mostrar los errores, por supuesto, de compilar, pero no va a crear el objeto. Si los errores son inferiores a 20, va a crear de forma exitosa el objeto. Luego aquí nos trae este valor por defecto, que quiere decir que el objeto va a adoptar el mismo nombre que tiene el miembro fuente, que estuvimos viendo recién el código, y ya ahí se acabaron los parámetros principales u obligatorios. Tenemos parámetros adicionales y quiero que veamos en especial uno que es importante ver. Entonces vamos a presionar la tecla F10, vemos ahora la palabra más con los signos, los puntitos, y quiere decir que hay más parámetros hacia abajo. Entonces damos página hacia abajo y ve, aquí comienzan los parámetros adicionales. Y el parámetro que quiero que nos enfoquemos es en este, tamaño de miembro. Muy bien. Tamaño de miembro tiene a su vez tres parámetros, que son el número inicial de registros, el número de incremento de registros y el máximo de incrementos. Por defecto el sistema nos trae estos valores para cada uno de estos tres parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos diciendo que la tabla va a tener un máximo de 10.000 registros. Podemos ingresar estos valores de 1 a 2.147.483.646 y luego vamos a ver qué significa ingresar el valor asterisco nomax. Bueno, me trajo por defecto que va a tener un máximo de 10.000 registros. ¿Qué sucedería entonces? La tabla se va a crear, el objeto se va a crear, si el código está todo correcto, y se va a crear vacía, sin ningún registro. Algún proceso, algún programa va a comenzar a guardar registros, a grabar registros sobre esta tabla. Perfecto. Pero cuando llegue al registro 10.000 no va a pasar nada. Pero cuando algún proceso o programa intente grabar el registro 10.001, se va a producir un error y el sistema nos va a avisar de que se produjo un error de
que la tabla llegó al máximo de miembros el cual se estableció. Y nos va a dar la posibilidad de responder a ese error cancelando, y si cancelamos se finaliza el proceso inmediatamente, termina, o podemos continuar. En el caso de continuar, va a trabajar estos parámetros que están aquí y trabajan en conjunto con este parámetro de número inicial de registros. ¿Qué va a hacer? Acá abajo dice número incremento de registros y máximo de incrementos. Aquí, como ustedes ven, me sugiere 1000. Este valor es aconsejable y es lo que se debe hacer en el incremento. Si uno va a colocar valores, como en este caso, hay que colocar un 10% del valor inicial de registros. ¿Ven? Un 10%. Y la cantidad de incrementos. Entonces, cuando intenta grabar el registro 10.001, se produce el error. Yo, en vez de cancelar, le digo que continúe, y entonces va a intentar grabar, va a continuar, mejor dicho, grabando 1000 registros más, una vez, 2 veces y 3 veces. Es decir, va a grabar hasta 3000 registros más. Va a llegar hasta el registro 13.000. Si luego el proceso continúa e intenta grabar el registro 13.001, nos volvería a dar el error. Respondemos que continúe y de nuevo va a intentar grabar 1000 registros por 3 veces. Y así sucesivamente. Por eso, este valor o estos 3 valores que trabajan en conjunto, es importante establecerlo para, por ejemplo, ciertos tipos de tabla, como ser tablas de código o de parámetros, que sabemos que van a tener una determinada cantidad de registros y que van a ser tablas que supongamos tenemos un parámetro o un código que decimos y vamos a tener 500, 600 registros, podemos tener 800. Bueno, entonces establecemos un techo de 1000 registros, podemos colocar que haya un incremento de 100 y que sea cada 3 veces, por ejemplo. Entonces, de esta manera, estamos realmente creando a conciencia y reservando el espacio para este objeto con esta cantidad de registros, porque sabemos que va a ser una tabla que va a tener pocos registros, van a ser códigos, parámetros. Ahora, en cambio, si estamos hablando de una tabla que es una tabla que tiene movimientos, que va a tener una cantidad de registros importante y que va a crecer y crecer y va a tener millones y millones de registros y va a continuar creciendo, estaríamos frente a un gran problema si colocamos acá cantidad de registros, porque nunca vamos a saber realmente qué valor va a ser el óptimo. Entonces se utiliza el valor, si en ese caso, asterisco no max. Si colocamos aquí asterisco no max, dejan de jugar, digamos, junto con el primer valor, estos dos parámetros, ya no los tomamos más en cuenta, y lo que significa es que estamos estableciendo que no va a tener un máximo de registros esta tabla, y va a grabar los registros que hagan falta, y va a crear y guardar espacio para este objeto con este seteo, con asterisco no max. Supongamos que yo acá dije, bueno, le dije 1000, o el sistema, recuerdan, me había traído 10.000 y me sugería un incremento del 10%, de 1000. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a explicar otra cosa también. Si yo acá digo que va a tener 10.000 registros y acá coloco 10, el sistema, como entiende y sugiere que lo ideal es ir
incrementando en un valor del 10% del valor de registros que tenemos aquí, no me va a hacer caso a lo que yo ingresé acá y va a incrementar en un valor del 10% respecto al valor que hay en la cantidad inicial de registros. Entonces, como yo les decía antes, es importante colocar en incremento de registros, si vamos a colocar un valor en número inicial de registro, colocar el 10%. Si coloco otro valor, no lo va a tomar y va a incrementar en un 10%. Ahora, ¿qué pasa si yo creé el objeto y tiene, porque yo acá ya terminé de completar los valores? Si yo vuelvo a la pantalla hacia arriba compaginado, yo ya definí todo, ya está todo listo. Yo acá le doy entrada y comienza a crearse, a ejecutarse este comando mediante la opción, recuerdan que era compilar, que invocamos este comando, y si no hay errores en el código va a crear el objeto del tipo archivo físico de datos con todo el seteo de parámetros que establecimos. Muy bien, vamos a verlo porque nosotros ya lo tenemos creado. Salimos con F12, vamos retrocediendo y vamos a ir a trabajar del menú PDM con la opción 1 que es biblioteca. Dijimos que lo creábamos en la biblioteca AAC-DTA. Y aquí vemos el objeto que fue creado ya en otra oportunidad anterior, que acá estamos viendo la biblioteca, disculpen. Entramos entonces con la opción 12, que es trabajar con los objetos de la biblioteca AAC-DTA, y aquí sí, vemos los objetos que hay dentro de la biblioteca AAC-DTA. Y estamos viendo justamente el objeto que era el miembro F001, que se compiló y creó el objeto que es del tipo archivo asterisco file y que su atributo o tipo es que es un archivo físico de datos. Y aquí tiene el texto descriptivo. Muy bien. Ahora hay una cuestión que me gustaría también explicar. ¿Qué pasa si yo creé un archivo físico de datos, como en este caso, de un miembro que era del tipo PF, una tabla, y le puse una cantidad de registros que iba a tener como máximo, y luego me doy cuenta que me equivoqué, y se empezaron a grabar registros y estoy teniendo problemas porque en realidad se me desborda siempre la cantidad de registros. Es como que estoy en serios problemas. ¿Cómo soluciono eso? Fácilmente. Hay un comando, así como mediante la opción 14, que era compilar, invocamos al comando crt, recuerdan, pf, que era crear archivo físico. Hay un comando que es chg, que es cambiar archivo físico. Entonces, escribo en la línea de mandatos o comandos ese mandato, presiono la tecla F4 y acá me pide y me trae, cambia el archivo físico, el comando, y me pide qué archivo físico. Bien, el archivo F001 que está en la biblioteca AAC-DTA. Si yo ahí presiono parámetros adicionales para ver todos los parámetros y ver qué es lo que quiero cambiar, aquí me trae todos los valores. Bueno, yo cuando lo creé con el tamaño de miembro en asterisco no max, ¿ve? Y entonces estos valores están en blanco. Entonces, ¿qué me traería si yo le hubiera colocado, por ejemplo, 10.000, 1.000 y 3? Me traería esos valores. Entonces, simplemente lo que hago acá es cambiar
en el número inicial de registros el valor del parámetro y colocar asterisco no max y presionar entrada. Por ejemplo, si yo le doy a entrada, me dice que fue cambiado. Yo en realidad no modifiqué nada, pero bueno, le di a entrada, me dice que fue cambiado. Y cambiaríamos el tamaño del miembro y, digamos, solucionaríamos ese problema de que se nos desborda la cantidad de registros que se graban en el archivo físico de datos, en el objeto del tipo archivo físico de datos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya sido de utilidad. Vamos a continuar en siguientes videos viendo más código de otros tipos de miembro, siguiendo con este desarrollo que ya tenemos hecho. Vamos a ver en el siguiente video, mi intención es ver cómo diseñar una pantalla, el código para diseñar una pantalla, qué herramienta vamos a necesitar utilizar. Entonces será, sin más, hasta la próxima. Les envío un enorme abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Un abrazo.